Tutieu les envía un saludo afectuoso a todos los espectadores. Desde lo más profundo de mi corazón, les deseo un día lleno de energía, alegría y toda la suerte del mundo. Hoy vamos a descubrir un capítulo conmovedor en el viaje de Uri y Tutu, cuando Uri abandona la poderosa empresa familiar, rechaza el dinero que su madre le ofreció y decide construir un futuro nuevo con sus propias manos. Mientras tanto, Tutu aún se oculta en la granja Pomelo, pero ve a Uri regresar cansado pero decidido, y poco a poco se da cuenta de lo serio que es al protegerla y perseguir sus sueños. Presten atención y no aparten la vista de la pantalla porque lo que viene seguramente los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Los próximos eventos serán aún más emocionantes. El sobre negro entre ellos parecía pequeño, pero contenía toda una vida de expectativas. Papel mate logo plateado de un banco con una pequeña llave metálica pegada en la parte superior. Sobre la mesa del comedor, en la casa de 2 pisos iluminada, la señora Nia dejó su mano sobre el sobre con las uñas cuidadosamente cortadas y la postura erguida. «Tómalo», dijo. «Este es el dinero que ahorré para ti. Úsalo para comenzar tu empresa». Uri miró fijamente el sobre. Por un momento vio otra imagen. La casa de bambú en la granja Pomelo, las escaleras de madera y la luz de la linterna en el rostro de Tutu la noche anterior. «Vuelve a casa», susurró ella estrechando su mano. «Habla con mamá sobre todo. Yo me quedaré aquí. No te preocupes por mí». Se fue al atardecer en la moto negra con el casco cubriéndole la cara mientras pasaban las calles familiares de su vida anterior. Cada bloque de la ciudad se sentía más pesado que el anterior. Ahora estaba allí. Lentamente respiró y empujó el sobre hacia atrás. «No, mamá». Las palabras parecían romper el silencio en la habitación. Los ojos de su madre se entrecerraron. «¿Qué dices?» «No puedo aceptarlo», respondió Uri. Su voz era suave pero firme. «Si tomo el dinero de mamá, la nueva empresa no será realmente mía, seguiría siendo de mamá. El proyecto de director no sería de Uri». El tic-tac del reloj en la pared de repente se hizo demasiado fuerte. En una estantería cercana, las fotos enmarcadas de Uri con su traje y toga de graduación lo miraban como pruebas de un camino ya cuidadosamente trazado. «Renunciaste a Tienya a escondidas de mí», dijo ella lentamente. «Desapareciste durante toda una semana. Regresas y dices que quieres empezar de nuevo. Y cuando te ofrezco mi apoyo lo rechazas». Su voz era afilada. «Es por esa chica». Él no apartó la mirada. «No es por ti. Ella se ha escapado otra vez, ¿verdad?», preguntó la directora con furia. «Cada vez que hay dificultades, ella desaparece y tú eres el que se queda a limpiar el desorden». «Ella se esconde porque aún la persiguen», respondió Uri apretando los dientes. «Ella se quedó en la granja para que yo pudiera venir aquí sin poner a mamá en peligro. Fue ella quien me dijo que debía ser honesto contigo». Una risa corta y amarga salió de sus labios. «Siempre la defiendes. Ya te he dicho cómo es ella. Lo que estoy diciendo sobre ella es verdad», dijo él. «Si tú me crees o no es tu decisión». El silencio llenó la habitación. La luz de la tarde entraba por la ventana alta creando un rectángulo brillante sobre el suelo pulido. Era como si estuvieran sentados en 2 lados opuestos de una línea que ninguno de los dos quería trazar. «¿Sabes lo que estás dejando atrás?», preguntó ella finalmente, su voz bajando. «Nia es el legado de tu padre. Lo construí para ti. Un futuro sólido, poder, seguridad. Y tú lo estás tirando todo por perseguir algo frágil que podría no existir». «No estoy huyendo de la responsabilidad», respondió Uri. «Estoy eligiendo otro tipo de responsabilidad. Quiero construir algo desde cero. Si fracaso, quiero que sea mi fracaso. Si tengo éxito, quiero saber que lo logré yo». «Entonces, cuando caigas», preguntó ella,
¿Qué harás? Volverás y te arrepentirás de este momento. Pensó en las manos temblorosas de Tutu mientras le abrochaba el casco, intentando sonreír, para que él no viera la preocupación en sus ojos. «Si me arrepiento», dijo en voz baja, «viviré con ello como un hombre que tomó sus propias decisiones, no como un hijo que solo hace lo que su madre le dice». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire más pesadas que el sobre. Algo en el rostro de su madre cambió. La directora desapareció por un momento y la mujer dentro de ella mostró cansancio, miedo y terquedad. «Cuando eras pequeño», murmuró ella mirando una foto en la pared, «siempre te aferrabas a mi mano cuando cruzábamos la calle. Llorabas si te soltaba aunque solo fuera un paso. Pensé que siempre necesitarías mi mano así». Ella lo miró de nuevo, sus ojos de repente brillando. «Y ahora dices que ya no necesitas mi mano». Uri tragó saliva. «Todavía te necesito», dijo, «pero no para decidir cada paso que dé. No para ser como un escudo que me protege como tú». El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez era diferente. Ya no era como una batalla, sino como una herida que lentamente se estaba abriendo. Finalmente la señora Nia avanzó y tomó el sobre. La llave metálica sonó ligeramente cuando tocó la mesa al cerrarse en su mano. «Si no quieres el dinero», dijo con una voz más áspera que antes, «entonces no vengas a quejarte conmigo cuando todo se ponga difícil. Vete y demuestra que esto no es solo orgullo juvenil. Construye tu propia empresa. Protege a la chica que siempre has elegido. Párate sobre tus propios pies». «Lo haré», respondió Uri. Se levantó sintiendo la decisión calar en cada fibra de su cuerpo. No había nada más que discutir. Tomó el casco negro sobre la silla y caminó hacia la puerta principal. La casa tenía un ligero olor a sopa que su madre había calentado pero nunca había tocado. En la puerta se detuvo y se dio la vuelta. Su madre seguía junto a la mesa con una mano sobre la silla que había dejado atrás, la otra apretando con fuerza el sobre negro. La ira en sus ojos se había convertido en algo más complejo. Dolor, miedo y un respeto que ella aún no estaba lista para admitir. Uri llamó ella suavemente. Él se detuvo. «Sí, mamá». «¿Dónde está ella ahora?» Su voz ya no era tan afilada. «Esa chica». Él dudó por un segundo. «Está en la granja Pomelo, en la casa de bambú aún escondida». Un momento de silencio. «Debe estar muy asustada», dijo suavemente la señora Nia. «Vivir así esperando». Estas palabras lo sorprendieron. Durante todos esos años, ella solo había hablado de Tutu con juicio frío. Pero ahora había algo diferente en su voz, una preocupación que no quería mostrar y que no sabía cómo expresar. «Aún no me gustan los problemas que ella trae», añadió ella mirando hacia otro lado. «Pero una chica egoísta nunca te diría que enfrentes a tu madre solo». Respiró profundamente. «Vete. Pronto se hará de noche. No la hagas esperar mucho». Esas palabras simples pero golpearon a Uri más fuerte que cualquier acusación. «Gracias, mamá», dijo Yuri con voz áspera. Salió al aire fresco de la noche. La calle frente a la casa de 2 pisos de su madre estaba tranquila. El cielo pasaba de azul a un morado oscuro. Se puso el casco negro, subió a la moto negra y arrancó el motor. Cuando se alejó, la última luz desde la ventana de su madre desapareció detrás de él. La ciudad comenzó a dispersarse, las farolas se alejaron. El concreto lentamente dio paso a los campos abiertos y las sombras de los árboles. El aire también cambió de los gases de los coches y las ventanas cerradas a la tierra, las hojas y algo que se parecía a la posibilidad. Cuando giró en el camino estrecho hacia la granja Pomelo, la noche ya había caído. Al frente, una lámpara solitaria brillaba fuera de la casa de bambú, proyectando un cálido círculo de luz sobre la tierra. Yuri apagó el motor y se quedó allí un rato escuchando el sonido de los grillos, las hojas crujir, el eco de su madre. Había rechazado su dinero.
Había dejado el camino que ella había preparado para él. Ahora todo lo que tenía era su propia decisión, el camino oscuro detrás y la luz tenue adelante. En el círculo de luz de esa lámpara, Tutu lo esperaba aún escondida, aún temerosa, pero confiando en él. Y esa noche, cuando le cuente lo que hizo ella, finalmente entenderá lo decidido que está. La moto negra se detuvo frente a la puerta de la casa de bambú y se apagó. Durante un momento, Yuri no se movió. La noche lo envolvía el sonido de los grillos, un perro a lo lejos, el crujir de las hojas de pomelo. La lámpara junto a la puerta proyectaba un pequeño círculo dorado sobre la tierra. La puerta de bambú se deslizó y se abrió. ¡Uri! La voz de Tutu era baja y tensa. Ella estaba en la puerta con un suéter beige, grande, pantalones anchos y el cabello recogido rápidamente en un moño. Cuando él entró en la luz con el casco negro en las manos, la calma que ella había intentado mantener durante toda la tarde se rompió de repente. ¡Has vuelto!, respiró rápidamente corriendo hacia él por los escalones de madera. Tomó su mano. «¿Estás bien? ¿Te regañó mamá? Dijo algo sobre mí. Dijo...» «Estoy bien», dijo él suavemente. «Respira». Ella intentó calmarse, pero las preguntas seguían cruzando su mente. «¿Qué pasó?». Él suspiró. «Le dije a mamá que dejé la empresa. Le dije que iba a comenzar algo nuevo. Mamá se enojó mucho. Me dijo que era irresponsable. Luego sacó un sobre negro el dinero que había estado ahorrando para mí durante todos estos años y me dijo que lo usara para empezar mi nueva empresa». Tutu apretó la manga de su chaqueta. «Y tú lo rechazaste». La noche se volvió aún más silenciosa. «¿Qué hiciste?», susurró ella. «Le dijiste que no podías aceptarlo». Él respondió: «Si empiezo con su dinero no será mi empresa. Seguiría siendo de ella solo con otro nombre. Si voy a hacer esto, tiene que ser completamente mío». «Esa es tu vida entera», murmuró ella. «No quieres ser la razón por la que dejas la estabilidad atrás». «No soy la razón», respondió él. «No pertenecía a esa vida mucho antes de que ella existiera. Ella solo me hace imposible seguir pretendiendo que todavía encaja». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Entra», dijo suavemente. «Al menos come algo antes de que destruyas tu vida por completo». Dentro la casa de bambú era cálida y estrecha, completamente diferente de la casa brillante y elegante de su madre. El olor a sopa salía de la cocina. Una sola lámpara iluminaba las paredes trenzadas. Sobre la mesa baja, junto a 2 tazones y palillos, había algunos papeles. Yuri asintió y miró los papeles. «¿Ya trabajaste?», preguntó ella vacilante. «Lo intenté. Escribí una lista de las personas en las que sé que puedo confiar. Algunas oficinas baratas que recuerdo en el pueblo. Algunas ideas sobre lo que podría ofrecer al empezar. Está bastante crudo todavía. Puedes ignorarlo si quieres». Él se sentó y acercó el papel más cercano. Sus ojos se movieron por las líneas desordenadas. «Está bien», dijo simplemente. Ella frunció el ceño. «No tienes que hacer que mamá se sienta mejor». «No lo estoy haciendo», respondió él. «He estado pensando todo el día sobre estructura y dinero. Y mamá piensa en las personas que podrían llamarnos, en quién podría recomendarnos, en quién nos dará una oportunidad. Yo necesito esas cosas». Un pequeño suspiro tembloroso escapó de su pecho. «Solo no quiero tener que luchar sola». «Estoy aquí», dijo él. «Eso ya lo cambia todo». Comieron. La sopa simple pero caliente. Durante la comida, el teléfono de Yuri vibró sobre la mesa. Lo ignoró. Cuando vibró de nuevo, miró hacia abajo. «Mamá, ya llegaste a la granja». «Mamá, no te saltes la comida. Come algo caliente». Su mano se detuvo. «¿Ella te envió un mensaje?», preguntó Tutu en voz baja. Él giró la pantalla para que ella pudiera ver. «Ella no llamó ni una sola vez cuando me fui. Hoy renuncié y rechacé su dinero.
y ahora me manda un mensaje preguntando por la cena. No es desprecio, dijo Tutu suavemente. Es solo que ella finge no estar preocupada. Él rápidamente escribió un mensaje. Estoy aquí, ya comí, no te preocupes. Luego dejó el teléfono a un lado. Uri, susurró ella mirando su tazón. No quiero que pierdas a tu familia por mí. Si aceptar su dinero, regresar a hacer las cosas a su manera, si eso ayuda a sanar las cosas, deberías hacerlo. Yo puedo quedarme aquí escondida, ya estoy acostumbrada. Él negó con la cabeza. No se trata de elegir entre tú o mamá. Se trata de elegir quién soy. Aunque tú desaparezcas mañana, no puedo volver a ser esa persona en esa oficina siguiendo órdenes en las que no creo. Algo en ella se relajó y a la vez le dolió. ¿Y ahora qué?, preguntó suavemente. Ahora, dijo él abriendo su laptop, voy a convertir mi gran discurso en un plan realista. La pantalla brilló sobre su rostro cansado. Creó un documento en blanco y comenzó a escribir. Registrar la empresa, elegir un nicho pequeño para empezar, hacer una lista de los primeros clientes a contactar, establecer metas humildes para el primer año. Continúa, dijo ella acercando su cuaderno. Voy a apuntarlo. Siempre olvidas los detalles cuando tu mente va por delante. Él sonrió levemente. ¿Es tan obvio? Sí, dijo ella, pero esa es la razón por la que estoy aquí. Trabajaron juntos bajo la luz tenue. Él hablaba, ella apuntaba. Él tachaba lo que no servía, ella discutía y lo añadía en otros lugares. La mesa baja estaba llena de flechas y círculos desordenados. El teléfono de él volvió a vibrar. Mamá, si necesitas ayuda con los proveedores o los contratos, no dudes en preguntar. El consejo es gratis. Mamá, en cuanto al dinero, hablaremos cuando tengas un plan. Uri miró el mensaje y luego soltó una risa breve sorprendido. ¿Qué pasa?, preguntó Tutu. Mamá sigue hablando como una directora, dijo él. Pero esta vez está ofreciendo su experiencia en lugar de controlar. Es algo nuevo, escribió cuidadosamente. Lo intentaré solo primero. Si tengo dificultades, pediré consejo. Gracias, mamá. Cuando levantó la vista, ella lo estaba mirando con una expresión extraña. «Has cambiado», dijo ella. Él levantó una ceja. «¿Tan rápido? Antes siempre dejabas una salida para ti», dijo ella lentamente. Si algo fracasaba, podías decir que era por la política de la empresa, o la presión, o por mamá. Hoy, cuando rechazaste ese sobre, cortaste el último lazo. Si ahora todo falla, no hay a quien culpar. Él pensó en eso y luego asintió. Lo entiendo, es cierto. Eso me da miedo, admitió ella. Las últimas semanas he tenido miedo de las personas que me están persiguiendo. Miedo de que tu empresa se derrumbe. Miedo de que mamá me odie para siempre. En cada cuadro yo soy la que paga el precio. Él se quedó en silencio dejando que sus palabras calaran en él. Pero hoy me di cuenta de algo. Continuó ella. No estás tirando ese futuro seguro por mí. Lo haces porque ya lo superaste. Aunque yo me vaya, tú no vas a volver atrás. Esa es la verdad. Es cierto, dijo él. Entonces, ahora si tienes el coraje de vivir siendo tú misma, lo único que puedes hacer es no huir. ¿Quieres quedarte preocuparte por mí, luchar conmigo para ver hasta dónde llega esto? Estoy cansado de fingir que te protejo desapareciendo. Las emociones cruzaron su rostro. Entonces quédate, dijo él simplemente. Nunca te pediré que asumas mis decisiones, solo no quiero ir solo. Ella sonrió a través de la opresión en su garganta. Me quedaré, pero prométeme algo. Dime. Si algún día todo se derrumba, dijo ella mirando fijamente a los ojos de él. No me mires como si hubiera destruido tu vida. Mírame como alguien que estuvo a tu lado cuando finalmente decidiste vivirla de verdad. Él suspiró lentamente. Te prometo, mis decisiones son mías. Mis fracasos serán míos. Fuera, en alguna parte, una moto pasó por el camino lejano. La lámpara titiló antes de estabilizarse.
El mundo fuera de la granja Pomelo seguía siendo incierto, pero dentro todo parecía más claro que nunca. Uri volvió a abrir el documento y completó la página. 3 nombres a los que llamaría mañana. Un pequeño objetivo de ingresos para comenzar ambicioso pero alcanzable. Una nota para registrar una oficina cuando llegara el momento adecuado. Cuando cerró la laptop, sus hombros cayeron ligeramente. Ella se levantó de inmediato, sirvió un vaso de agua tibia y se lo entregó. Para el hombre que rechazó el camino fácil, dijo ella medio en broma, medio con orgullo. O para el terco que no sabe rendirse, respondió él. Bien, dijo ella, vamos a necesitar esa terquedad. Luego, cuando las luces de la casa se apagaron y solo quedaba la lámpara iluminando suavemente junto a la puerta Tutu, permaneció despierta un poco más mirando la silueta de él en la luz dorada. Él había dejado la empresa, había rechazado el dinero de su madre, había elegido un camino sin garantías más allá de su propio esfuerzo, y no vaciló ni un segundo. En ese momento de calma, ya no se preguntaba si él realmente lucharía por esta nueva vida. Él ya lo había hecho. Uri no solo había rechazado un sobre de dinero, había rechazado una versión de sí mismo viviendo bajo las condiciones de otros. Y ahora cuando ella veía eso, claramente Tutu finalmente entendió lo decidido que era lo suficiente como para que por primera vez en mucho tiempo creyera que podía dejar de esconderse y caminar a su lado. Vẫn vô tư bên nhau, chẳng hề hay biết một cuộc giăng vậy đang từ từ siết chặt.